Vamos a comenzar entonces. Bueno, la primera parte que vamos a ver hoy, pues veníamos con una serie de resúmenes pues, acerca de la historia y el trasegar de los residuos sólidos por medio de la historia. No me voy a centrar pues en esta parte de Latinoamérica, municipios y el Valle de Aburrá, sino que voy a pasar inmediatamente a esto. Bueno, en el 2015, en cuanto a la generación de residuos, pues en cuanto a la gestión de residuos sólidos, pues nos vamos a una historia de lo que tiene que ver con estas políticas, pues se habla de residuos sólidos desde el Código Nacional de, de Recursos Naturales, pues el 29, no, el 2981, perdón, es que 2981, el, se me fue el nombre, el del 74, de 2811, de 1974. Desde allá empezamos a hablar de residuos sólidos, ¿cierto? Se crearon unas políticas dadas por parte del Ministerio de Medio Ambiente acerca de ellas cuando se crea el ministerio, gracias a la ley 99 de 1993. Y por allá en el 2002, 2003 creo, no me acuerdo, se crea el primer decreto que tiene que ver, no, en el 2002, no, 2003, se crea el primer decreto que tiene que ver con la parte de residuos sólidos, implícitamente, que fue el decreto 1713. En esa época era todo el Ministerio de Medio Ambiente. Se crea el Ministerio de Vivienda y también se empieza a ver de que pues, la generación de los residuos sólidos no peligrosos era una generación, una gestión que se hacía desde el punto de vista del servicio público de aseo. Y el servicio público de aseo viene entonces más que todo pues para el sector domiciliario. Y ahí entonces es que en el 2015, cuando pues en el gobierno de Santos se empieza a hacer una recopilación de los diferentes decretos que se tenían y empezaron a ver qué decreto iba para cada ministerio. Así entonces, en el 2015, eh, todo lo correspondiente, todo lo correspondiente a residuos sólidos, a residuos sólidos municipales no peligrosos, pues le compete entonces al Ministerio de Vivienda. ¿Listo? Por eso fue que la clase pasada o la clase antepasada, cuando estábamos mostrando los diferentes decretos que se tienen y las diferentes resoluciones, entramos fue por el Ministerio de Vivienda y no por el Ministerio de Medio Ambiente. A ver, los decretos, pues las leyes son creadas por el Congreso Nacional, los decretos son creados por, las, eh, por los ministerios, y estos ministerios, pues a veces vamos a encontrar que los ministerios que tienen, los decretos que tienen que ver con residuos sólidos son creados por uno o varios ministerios, ¿cierto? Casi siempre está el Ministerio de Medio Ambiente y otro ministerio. Para este caso en particular, entonces lo trabajamos con el Ministerio de Vivienda. Entonces, el decreto 1077 del 2015 es creado por el Ministerio, es un decreto recopilatorio creado por el Ministerio de Vivienda sobre, y ahí podemos encontrar tanto la parte de potable, pues en la parte que nos compete a nosotros, que es la parte ambiental, todo lo que tiene que ver con potabilización, con aguas residuales y obviamente con residuos sólidos. Entonces, dentro de este compilatorio se tienen 5 decretos. Obviamente estos decretos van teniendo reformas, estos decretos recopilatorios, porque pues estos decretos también van cambiando. Por ejemplo, este es del 2015 y hubo un cambio en el 2017 en el cual se incluye este decreto, el decreto de rellenos sanitarios. Entonces vamos a arrancar por el primero, que es el decreto 2981 del 2013, el cual ya conoce, ya les he presentado acá. En él vamos a encontrar toda la parte que tiene que ver con la gestión de los diferentes
residuos sólidos y con él, pues, desde su generación hasta su disposición final. Como vuelvo y le repito, los residuos sólidos no peligrosos. Por el otro lado, tenemos entonces también, dentro de vamos a tener dos decretos que van a hablar acerca de... y fuera de eso, pues, de este decreto 2981 del 2013, pues ya lo empezamos a leer, porque recuerden que para hoy había que leerse el artículo número 2, donde se tienen las definiciones, y ahorita hablamos si hay alguna duda o pregunta acerca de esas definiciones. Tenemos el decreto 838 del 2005, el cual nos habla acerca de los rellenos sanitarios, ¿cierto? Entonces, en esa parte de rellenos sanitarios, el decreto 838 es explícitamente el decreto 838 sobre la selección del sitio de disposición final. O sea, ¿cómo puedo yo determinar en un municipio cuál es la mejor área para poder emplazar un relleno sanitario? Entonces es sobre la selección del sitio de disposición final. Y ya me habla acerca de las características del sitio de disposición final y cómo debe ser el manejo de él. ¿Listo? Entonces, con lo selecciono, y con y con el 1784, yo ya voy a tener todo lo que tiene que ver con el manejo. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues, los paso por encima por una sencilla razón, porque en la última parte de la materia vamos a hablar explícitamente acerca de este decreto, del decreto 1784 y del decreto 838. Hay un decreto también que se encuentra dentro de que es el decreto 0920 del 2013, que me habla acerca de los incentivos. ¿Qué son esos incentivos? Cuando se crean rellenos sanitarios regionales, cuando hablamos de un relleno sanitario regional o una estación de transferencia regional, son aquellas entonces en las cuales entran a depositar residuos sólidos dos o más municipios. Entonces, por ejemplo, Pradera es un relleno sanitario regional. ¿Y por qué es un relleno sanitario regional? Porque el relleno sanitario queda en Don Matías, pero depositan más de 27 municipios por fuera de Don Matías. Entonces depositan todos los municipios del Valle de Aburrá, depositan algunos municipios del norte, nordeste, municipios del oriente antioqueño, municipios del occidente antioqueño y municipios, algunos del suroeste, y municipios, a ver, ¿de dónde más? Sí, del norte, sí, pues está Gómez Plata, Carolina, del nordeste está Yolombó, Vegachí, del oriente está Río Negro, El Retiro, del occidente Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia, Buriticá, Ebéjico, está Fredonia también, Amagá. O sea, son varios, pues, o sea, prácticamente de todas las latitudes pues, de varias subregiones de Antioquia van a depositar allá. Sí, por el norte también Entre Ríos, Santa Rosa, Don Matías. Entonces, todos estos entonces van a depositar a Pradera. Entonces, ¿cuál es el incentivo? El incentivo es de que como el municipio de Don Matías aprobó de que se construyera ese relleno sanitario dentro de su jurisdicción, entonces al municipio de Don Matías, por cada tonelada que es dispuesta, que entra al relleno sanitario, ¿cierto? Diferente al del municipio de Don Matías, le dan una cantidad de plata al municipio. Entonces el municipio pues realmente recibe, por así decirlo, unas regalías grandes ¿por qué? Porque recibe residuos sólidos de otros municipios. ¿Listo? Entonces eso es lo que sucede y acontece en cada uno de estos. Lo mismo pasa con las estaciones de transferencia.
Entonces, la única estación de transferencia que tenemos nosotros acá en el Valle de Aburrá es la estación de transferencia que está en el municipio de Sabaneta. ¿Qué quiere y qué es una estación de transferencia? Una estación de transferencia es un sitio al cual los carros recolectores hacen su recolección y apenas terminan de hacer su recolección, no se van hacia el relleno sanitario, ahorita se los voy a presentar, sino que se van hacia una estación de transferencia y en esa estación de transferencia pasan de un vehículo más pequeño a un vehículo más grande los residuos, de forma tal de que el vehículo recolector pueda volver a recoger los residuos sólidos y no tenga que viajar hasta el relleno sanitario, sino que una tractomula se encarga de llevar los residuos sólidos hacia el relleno sanitario. Y también otro decreto que se encuentra es el 0596 del 2016, que es el que nos habla acerca de los recuperadores. ¿Qué es eso de los recuperadores? Nos habla acerca de la dignificación del trabajo de los recuperadores. La dignificación del trabajo de los recuperadores fue dado acá en Colombia por alguien que se llama Nora Padilla. Nora Padilla, vamos a buscarla por acá, vamos a buscar a Nora Padilla. Nora Padilla, entonces, es una activista colombiana, la cual entonces ha luchado por la dignificación del trabajo de los recuperadores. Entonces ella pues es la primera recuperadora del mundo en la cual luchó por sus recuperadores y entonces ya los recuperadores tienen una serie de prestaciones sociales y tiene una dignificación del trabajo. Vamos a verla por acá, vamos a ver por acá un videito de ella y que ella nos cuente la historia y ya después les cuento esta historia. Nuestra lucha empieza en el cierre de los botaderos a cielo abierto. Ahí empieza un proceso de organización de recicladores, un proceso importante que fue muy difícil porque la gente se desanimaba muy fácilmente porque no veía procesos concretos, resultados concretos a mediano y corto plazo. Lo que hemos venido aprendiendo durante estos 27 años es que efectivamente como son procesos, requieren tiempo, requieren preparación de los recicladores, requieren fortalecimiento de las organizaciones. No ha sido fácil, ha sido un trabajo muy duro, además que ha estado también intervenido por incidencias en la política de grandes empresas que quieren manejar la totalidad de las basuras y por lo tanto apropiarse de la totalidad de las rentas. Y nuestra lucha entonces no solamente ha sido por el reconocimiento, sino por el espacio que nosotros hemos ganado y por el respeto a ese espacio y ese oficio que nosotros desarrollamos. Ha sido un proceso en donde los líderes hemos tenido que tomar decisiones trascendentales como priorizar cuáles son las acciones, establecer acciones estratégicas, hacer mucho fomento y mucho trabajo para que los recicladores se concienticen del valor de su trabajo y de la necesidad de permanecer en él. Nos ha tocado también en las bases hacer un proceso muy duro de trabajo para que los recicladores entiendan que no solamente es recoger basura o materiales y vender, sino que tenemos varios frentes de trabajo. Uno es hacer el desarrollo del trabajo como tal, otro es tener un frente político que defienda nuestro oficio y el tercero es un frente que integre, que haga integración de los recicladores en todos los espacios, en todos los niveles, locales, nacionales, regionales, como en el caso de la red latinoamericana, e internacionales, porque a través del conocimiento de todas estas experiencias que nosotros hemos podido escoger las estrategias, tener alternativas de implementar conocimientos de otros países, de otros recicladores que han estado en la misma lucha que nosotros. Entonces el proceso no es fácil, pero yo creo que el aprendizaje hoy le acorta el camino a otros muchos recicladores que quieran ver que los resultados de esta gestión son en remuneración, que eso era un sueño, era imposible cuando hace 25 años nosotros planteábamos que tenían que pagarle a los recicladores. Muchos de nuestros propios compañeros decían que estábamos locos, que eso era imposible. Y nosotros hemos ido demostrando
que es posible, que la organización es posible, que la transformación es posible, que el cambio de políticas es posible y que la resistencia de los recicladores frente a políticas arrasadoras también es posible. El reto que nos hemos fijado como organización latinoamericana es incidir en las políticas públicas de tal manera que la gestión de los residuos sólidos reconozca el trabajo de los recicladores, este trabajo sea protegido, los recicladores tengan la garantía de permanencia en su oficio, del acceso cierto y seguro a los materiales reciclables, del crecimiento en la cadena de valor de los residuos y de la remuneración a todos y cada uno de los recicladores por las toneladas que esto logran recuperar. No solamente en el marco del servicio público de aseo, sino también en las cuentas ambientales. Es decir, que las políticas de gestión ambiental reconozcan el trabajo de los recicladores y se trasladen las tasas ambientales a la remuneración de los recicladores para que las condiciones de vida y de trabajo realmente mejoren, superen la vulnerabilidad y podamos ser unos actores principales de la gestión de residuos. Entonces, como ya podemos ver, entonces, esta señora fue, pues, la que hizo toda una revolución del reciclaje, no en Colombia, a nivel mundial. Ella va por todo el mundo dando clases acerca de eso, de cómo impulsó todo eso. Eso la llevó a que tenemos unos premios que se llaman Goldman Prize. Los Goldman Prize son unos premios, estos son como los premios Nobel de medio ambiente, ¿cierto? O sea, es el premio ambiental más importante que hay a nivel ambiental. Entonces, por eso es que son como comparados con el premio Nobel. O sea, no hay un premio Nobel al medio ambiente, pero entonces se tiene entonces este. Y se entrega en 6 categorías, o sea, se le entrega a 6 personas anualmente. Entonces se le entrega a una persona de África, otro de Asia, otro de Europa, otro de las islas, y ya pues acá en América nos lo entregan pues tanto en América del Norte, América Central y América del Sur. Acá en Colombia pues se lo han ganado como 4 o 5 personas, entre una de ellas se lo ganó ¿quién? Se lo ganó esta señora, Nora Padilla. ¿Listo? Entonces, pues ella pues, fue ganadora de eso, no me acuerdo hace cuánto. Pero entonces, vamos a ver cuándo se lo... Y se lo ganó simplemente por esto, o sea, por esto que estuvo haciendo. Que fue pues cuando lo recibió. Aquí está la... Señoras y señores, tengan muchas bendiciones. A la familia Goldman, la gratitud de mi familia. Y también a todos sus colaboradores por tanto trabajo para entregar estos reconocimientos que seguro ninguno de los galardonados esperaba, pero que bendecimos altamente. Cuando empecé este trabajo, era una niña de 7 años. Salía cada mañana al lado de mi madre, hermanos, primos y vecinos para recorrer las calles para ganarnos la vida trabajando con la basura. Gracias a mi familia, seguí en la escuela trabajando en la mañana y estudiando en la noche. La vida como nuestra lucha era dura.
pero trabajábamos con humildad, buscando los caminos que nos hagan una sociedad más justa y cuidadosa, sin esperar otra cosa que no sean los resultados en bienestar y vida digna para millones de sus habitantes más pobres. En mi caso, he seguido sin reparo el compromiso ético y el camino dictado por mi gremio, que componen más de 15 millones de recicladores en 5 continentes. Me regocijo en las condiciones que poco a poco organizadamente hemos conseguido para asegurar el pan en la mesa y los hijos a la escuela. Estamos agradecidos con la Corte Constitucional de Colombia y sus magistrados, que ahora entienden que el derecho cambia el mundo. Al señor alcalde mayor de Bogotá y a sus asesores, gracias por aceptar noblemente pagar a los recicladores reconocidos por primera vez como trabajadores legítimos en el sistema de aseo de la ciudad. A las familias de recicladores alrededor del mundo, toda mi admiración y afecto. En ella se refleja la bondad y honestidad, pues se necesita mucho más que eso para que este humilde oficio sea acogido y defendido como una alternativa de vida y de trabajo. Muchas gracias. Bueno, entonces, denme un minutico, por favor. Entonces tenemos pues, la importancia de este decreto. Entonces este decreto, aunque es el decreto de los recuperadores, pero realmente pues es el decreto de Norita, pues de Nora Padilla, que fue la que se encargó pues de crear esto y luchar por la dignificación de los recicladores. Otras normas de gran importancia que tenemos, la resolución 754 del 2014, la cual pues ya pudieron ustedes descargar de la página del ministerio, y también el RAS título F. ¿Listo? Entonces, aquí a grosso modo les presento las diferentes normas que se tienen a nivel nacional en cuanto a la gestión de los residuos no peligrosos, y la cual entonces vamos a tratar durante este semestre. Vamos entonces, hemos estado hablando de residuos, llevamos 8 días hablando de residuos, pero no hemos definido qué es un residuo sólido. Vamos a hacer 3 definiciones. Vamos a tener primero una definición corta, concreta, a la fija, que nos dice que es cualquier sustancia u objeto del cual se desprende su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales vigentes. ¿Listo? Esa es entonces la definición de residuo sólido. Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor, o sea, a mí ya no me sirve y me desprendo de ella. ¿Listo? A mí ya no me sirve y ya me desprendo de ella. O tenga la obligación de desprenderse. ¿Por qué? Porque yo ya no me puedo quedar más con ello, en virtud de las disposiciones nacionales vigentes. Es una definición corta, concreta, en la cual lo que me están diciendo es, yo tengo algo, pero como ese algo a mí ya no me sirve, me voy a desprender de él. Fin del problema. Esa sería entonces una definición, que es la definición que tenemos según quién, según la directiva europea, o sea, según la Unión Europea, ellos hablan acerca de eso. Nosotros, esta es la definición nuestra. ¿Y por qué la definición nuestra? Porque es la que viene
del decreto 2981. Entonces, esta definición que viene del decreto 2981, vamos a analizarla. Es algo grande, pero de aquí vamos a sacar unas cosas concretas que nos van a hablar acerca de qué es lo que es un residuo sólido en el país. Entonces, bien, empecemos. Nos dice que un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento que lo vamos a encontrar ¿cómo? Lo vamos a encontrar sólido. Entonces, es objeto, material, sustancia o elemento que lo vamos a encontrar ¿de qué forma? Lo vamos a encontrar de forma sólida. Y que este va a ser resultante del consumo o uso de un bien en actividades como cuáles. ¿En qué actividades los vamos a encontrar? En las actividades domésticas, en las actividades industriales, en las actividades comerciales, en las actividades institucionales y en las actividades de servicios. O sea, que realmente, ¿en dónde nosotros vamos a encontrar? ¿Dónde se generan los residuos sólidos en Colombia? Los residuos sólidos en Colombia se generan en 5 sitios. ¿En qué sitios? En nuestras casas, ¿cierto? Entonces, que es donde se hacen las actividades domésticas. Entonces, las actividades domésticas se generan ¿en dónde? En nuestras casas. Por el otro lado, tenemos entonces, ¿cuáles? En la industria. ¿Listo? En la industria. Entonces, en la industria tenemos entonces cada uno de ellos. Entonces, los tenemos dentro de la industria y la industria es la que nos también es otro generador. Otro sector, el sector comercial. ¿Cuál es el sector comercial? El sector comercial son los restaurantes, los centros comerciales, todos ellos. Tenemos el sector institucional, los colegios, las universidades, las alcaldías. Claro, pues que las alcaldías también pueden ser de servicios. Esto, todos estos serían el sector institucional. Y el sector de servicios, por ejemplo, los hospitales, las clínicas, también pues las alcaldías, así. ¿Y por qué hicimos esa separación en Colombia? Porque es que dependiendo de la actividad, va a ser la clase de residuo que va a salir. Es muy diferente los residuos domésticos a los residuos institucionales o comerciales, tanto en volumen, o sea, en las cantidades que se generan, como también en la clase de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy una oficina dentro del sector comercial, se supone que la cantidad de materia orgánica, o sea, residuos de comida que yo voy a generar, debe ser más pequeña. ¿Por qué? Porque pero es que en el sector comercial también se va a almorzar, claro, obvio, ¿me entiendes? Y en el institucional también, y en las industrias también, pero vos no llegas allá a cocinar. O sea, vos no te vas con el plátano a hacer sancocho a la empresa. Entonces, vos te llevas tu coca y comes y pues y ya pues esos residuos que queden, se quedan ahí. Pero ¿dónde hiciste realmente toda tu comida? Lo hiciste en tu casa. Entonces allá en la casa es donde quedan las cáscaras de las papas, la cáscara del plátano, según lo que nosotros hubiéramos realizado. En el sector de servicios, pues vamos a tener pues otras clases de residuos, entonces papelería, pues, cartón. Entonces por eso son que las cantidades, la clase de residuo y las cantidades son completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, por eso es que tenemos en cuenta esos 5 sectores. En ella, ¿qué vamos a hacer? Que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. ¿Cómo así? Sí, el generador va a presentar esos residuos, para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. O sea que aquí ya entran 2 personas, tanto el generador como la persona prestadora del servicio público de aseo. ¿Listo? Entonces, miren que cómo lo tenemos. O sea que en todo este servicio, en toda la gestión de los residuos sólidos, vamos a tener una persona que es la que se encarga de generar
y otra persona que se encarga de prestar el servicio público de aseo. De igual forma, se considera como residuo sólido aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Eso me quiere decir que los residuos sólidos no son solamente los que se generan acá, sino que también hay otros servicios que se prestan, ¿como qué? Como el barrido y limpieza de áreas y vías públicas, ¿cierto? También el corte de césped y la poda de árboles. Por eso no sé si han visto cuando están podando un árbol o cuando están cortando césped, que son esas personas de naranjado con unas mallas verdes. Si vienen esas mallas verdes, dicen contrato número tal para empresas varias de Medellín. O sea, es la empresa de servicios públicos, que es esta, la prestadora del servicio público de aseo, la que se encarga de hacer ¿qué? La que se encarga de hacer ese corte de césped y esa poda de árboles. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos 5 actividades en las cuales se generan residuos sólidos en el país, que son ¿cuáles? El sector doméstico, industrial, comercial, institucional y de servicios. Que hay 2 personas que están involucradas en esa gestión de los residuos sólidos. ¿Y son quién? El generador de los residuos, ¿cierto? El generador de los residuos y la empresa prestadora del servicio de aseo. Que esa empresa prestadora del servicio público de aseo no solamente se encarga de recoger los residuos puerta a puerta, sino que también se va a encargar de hacer el barrido y limpieza de áreas públicas. ¿Y qué viene involucrado en esa limpieza de áreas públicas? Lavado de puentes, lavado de calles, lavado de parques. Y también se va a encargar del corte de césped y de la poda de los árboles. Por eso, cuando empecemos a ver la parte de PEGIR, vamos a encontrar que tenemos que hacer un censo arbóreo. ¿Y por qué si voy a manejar residuos sólidos tengo que hacer un censo arbóreo? Por una sencilla razón, porque es que con el censo arbóreo vos te das cuenta cuáles son los árboles que tienes. Y según esos árboles que tienes, cómo va a ser la tala de los mismos. ¿Listo? También nos dicen que los residuos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. ¿Listo? Que son los que vamos a tener nosotros acá. Entonces, ¿nosotros qué vamos a trabajar? Este semestre vamos a trabajar unos residuos sólidos supuestamente sin peligrosidad y que los vamos a dividir en aprovechables y no aprovechables. ¿Por qué digo supuestamente sin peligrosidad? Porque es que un residuo sólido no peligroso, mal manejado, se convierte en un residuo peligroso. ¿Listo? Por ejemplo, pregunto, vamos a tirar bolsas de basura a un río y empezamos a tirar tablas, y empezamos a tirar camas, y empezamos a tirar colchones. De un momento a otro se colmata la fuente hídrica y se represa. ¿Qué pasó? Esos residuos sólidos que no tenían características de peligrosidad por una mala gestión de nuestros residuos se convirtieron ¿en qué? En unos residuos peligrosos. Ahí tenemos. Ahí tenemos eso. Entonces se convirtieron en eso. Que es pulpa de café. Listo, ¿no? Que solamente es una pulpa de café aquí en el sector rural. Y esa pulpa de café la tiré ¿sobre qué? Sobre el suelo. Y ya después de que la tiré sobre el suelo, pues por acción de la escorrentía y todo, empezó a caer una fuente hídrica, pero resulta y sucede que en aguas abajo hay personas que consumen agua de esa fuente hídrica y como eso ya se estaba descomponiendo, tiene mieles, entonces en esas mieles ya las moscas empezaron a poner gusanos. Entonces ya cuando vamos viendo, las personas tienen llagas en la piel, tienen problemas estomacales. Entonces, ¿qué pasó con ese residuo? Estábamos viendo que la pulpa de café era un residuo peligroso. No. ¿Le dimos un mal manejo? Sí. ¿Qué terminó siendo eso? Un residuo peligroso. Listo. Entonces, por eso hay que ver eso. Peligroso no es solamente que si yo lo toco, inmediatamente me quemo. No, pues no. O sea, pues digo, me quemo es porque la peligrosidad es tan alta de que me quema, de que me intoxica y me mata de una. No, miren, como una mala gestión de un residuo sólido, lo que nos puede conllevar. Y con eso podemos tener cientos de ejemplos a partir de ello. ¿Listo? Entonces,
como para que tengamos eso en cuenta. Entonces, es lo importante de la gestión. Vámonos con otra definición de residuo. Esta es una definición que les había hablado de esta autora, que se llama Carolina Montes, se los había puesto en la bibliografía, y ella nos dice que es aquel objeto, material o sustancia en estado sólido, ¿cierto? ¿Proveniente de qué? De un proceso productivo. Entonces, un proceso productivo puede ser la industria o el sector de servicios, o que lo consumí ¿en dónde? En un sector comercial o que lo consumí en mi casa. O un uso de un bien o de la prestación de un servicio, entonces el sector servicios. Entonces, ella no nos dice de que se genera en 5 sectores, sino que a partir de ellos se puede venir. ¿Qué es lo que pasa? Que ella aquí no nos dice que es basura ni que es nada, sino que nos dice, vea, lo que, lo que, lo que sucede es que ese generador lo descarta o entrega en condiciones de ser gestionado separadamente de los desechos. Entonces ella sí nos dice acá, vea, hay unos desechos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos desechos? Los que realmente ya no se pueden recuperar. Entonces, la persona que generó una lata de cerveza, ¿cómo va o sea, cómo va a descartar esa lata? Se la va a entregar a un reciclador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ese reciclador le ve a esa lata o a ese plástico que está acá un valor económico de reuso. Y esa lata de aluminio puede ser reincorporado a un proceso productivo. Un proceso productivo similar. ¿Cómo similar? Vuelvo y trato la lata de aluminio y saco el aluminio y vuelvo y lo convierto en otra lata de aluminio. O no lo convierto en otra lata de aluminio para atún, para cerveza, para gaseosa, para lo que sea, sino que lo hago a una actividad diferente, favoreciendo así su gestión ambiental. Entonces, esta bolsa plástica no la va a convertir, que era una bolsa plástica de arepas, no la voy a poner aquí más arepas, sino que esto se va a trabajar y sí, miremoslo acá con estos tejas, no son tejas de zinc, eh, eh, de forma tal de que este plástico se pueda convertir en madera plástica. Y por ese lado, pues no hay problema alguno. Listo. Entonces, esas serían las condiciones que tendríamos dentro de cada uno de estos casos. Entonces, miren cómo así de esta forma podemos ver tres diferentes definiciones acerca de lo que tiene que ver con la generación, pues con la definición de residuo sólido. Pero entonces, ¿cómo se llama nuestra materia? Nuestra materia no se llama residuo sólido, se llama gestión de residuo sólido. Y esa gestión de residuo sólido también en el decreto 2981 tiene una definición. ¿Listo? Entonces vamos a repasar esa definición que está dentro del decreto 2981. ¿Qué nos dice entonces el decreto 2981? Nos dice lo siguiente. Nos dice que la gestión de residuos sólidos es el conjunto de actividades, o sea, tengo un conjunto de actividades encaminadas a reducir primordialmente la generación de residuos. O sea, nosotros no podemos decir de que nosotros somos unas personas que no generamos nada de residuos. Muy difícil, demasiado difícil. Porque ahí, como nos lo decía en esta definición Carolina, o sea, hay unos desechos. Hay desechos, hay cosas en Colombia que todavía siguen siendo desechos. ¿Y por qué todavía siguen siendo desechos? Porque ¿qué? Porque no tenemos la forma de tratarlos o no tenemos la forma de convertirlos aún en materias primas. En cambio, hay en otros sitios donde sí pueden ser aprovechados y convertidos en materias primas debido a que tienen la tecnología y no les importan los costos. A nosotros sí nos importan mucho los costos. Entonces, en Europa, gestionar un residuo, o sea, hay que gestionarlo. ¿Y es por qué? Porque es que ellos allá no tienen
sitios de disposición final. Entonces, al no tener sitios de disposición final, pues, o sea, no tienen, pues lo voy a decir así simplemente, o sea, no tienen áreas para desperdiciar construyendo rellenos sanitarios. O sea, realmente no. Por ejemplo, Japón tampoco, pues, o sea, Japón es una isla y ellos piensan más en la tecnología que en estar creando rellenos sanitarios. Nosotros acá por eso es que creamos rellenos sanitarios, porque pues, tenemos una cantidad de campo, pero porque estamos desaprovechando ese campo, enterrando un montón de oportunidades con las cuales podríamos estar trabajando. Pues, no le veo sentido pues a eso que todavía en estas épocas de la vida nosotros sigamos enterrando residuos. Entonces, por eso es que nosotros no podemos decir que no generamos ningún residuo. Nosotros siempre, 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 siempre vamos a generar residuos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que ver de qué forma disminuimos esa generación de residuos. ¿Y cómo disminuimos esa generación de residuos? Al realizar el aprovechamiento del mismo. Pero para yo poderlo aprovechar, primero tengo que tener en cuenta cuáles son sus características. O sea, ¿de qué se trata ese residuo? ¿Qué es ese residuo? Después de yo conocer sus características, pues mirar el volumen. Es decir, cuánto es la cantidad de esos residuos que se están generando. Y saber de dónde vienen. ¿De dónde pueden venir esos residuos? Esos residuos pueden venir del sector comercial, del sector industrial, del sector de servicios, del sector institucional y del sector comercial. ¿Listo? Perdón, se me fue uno. El sector domiciliario o sector residencial, el industrial, el comercial, el de servicios o institucional. Entonces ya sabemos cuál es la procedencia. ¿Y por qué? Porque es que vos no vas a tratar de forma similar y no vas a enviar el mismo carro a recoger los residuos sólidos a una plaza de mercado que a una zona industrial. ¿Por qué? Porque es que si pasas los residuos sólidos provenientes de la plaza de mercado y los juntas con los residuos industriales, podés desaprovechar ampliamente esas dos clases de residuos. ¿Por qué? ¿Qué nos va a salir de la plaza de mercado? Puros residuos vegetales. Residuos vegetales que voy a poder compostar. Entonces, ahí va también una de las cositas que les pongo. No, o sea, todo, en esta vida todo es un ciclo. Entonces, tenemos que ver de qué le estamos devolviendo nosotros a nuestro planeta. O sea, nosotros le estamos quitando un vegetal, pero ¿qué le estamos devolviendo? Nada. ¿Por qué? Porque enterramos esa cáscara. Y esa cáscara después se descompone dentro de un relleno sanitario y no aprovechamos el gas que sale. O sea que realmente seguimos, pues, miren lo que salió ayer, el reporte, ayer o antier, el reporte acerca de la aceleración del calentamiento global, ¿cierto? Y, y gran parte de lo que tiene que ver con el aceleramiento del calentamiento global son los residuos sólidos. ¿Y por qué los residuos sólidos? Porque si llegan a un relleno sanitario o llegan a un botadero a cielo abierto, estos se descomponen y la descomposición de estos produce metano. Y el metano es 21 veces más gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y si nosotros no aprovechamos ese metano que proviene de los rellenos sanitarios, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es colaborando al calentamiento global. Si generamos mayor cantidad de residuos sólidos, eso implica tener mayor cantidad de vehículos recolectores. Y como los rellenos sanitarios quedan cada vez más lejos, entonces tienen que andar gran cantidad de caminos, pues gran cantidad de kilómetros. Andar gran cantidad de kilómetros, eso quiere decir que deben de quemar mayor cantidad de diésel. Ayer, menos mal, empresas varias de Medellín ya compró carros eléctricos, recolectores, pero esos carros eléctricos recolectores no van a servir para toda la ciudad. ¿Por qué? Porque esos carros eléctricos no sé, pues no sé de carros, pero yo lo que sí sé es que los carros eléctricos no tienen la gran potencia, pues, que tienen los otros vehículos a diésel. Y miren que aquí hay montañas muy, pero muy bravas para ir a recoger residuos sólidos. Entonces, por ejemplo, para las zonas planas, como por ejemplo, pues yo vivo acá en Belén, Laureles o el Estadio, parte del centro, Guayabal,
pues hablando como comunas, entonces la comuna 11, parte de la 10, la 15, parte de esta comuna que es la 16, parte de la comuna 12, son zonas planas en las cuales se puede recoger, pero usted en la comuna 1, en la comuna 14 o en la comuna 6 o en la comuna 7 hay unas zonas de acceso muy, pero muy bravas. Entonces, por eso, entonces eso implica un mayor consumo de diésel. Un mayor consumo de diésel implica una mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono y un mayor consumo de dióxido pues, una mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Eso implica que un mayor calentamiento global. Entonces, miren cómo lo de ayer, si lo empezamos a desmenuzar, cómo puede llegar a nosotros. Entonces, por eso también tenemos que tener, como les decía, su procedencia, el costo, que se los acaba de decir, pues hay otros países en los cuales no le ponen problema al costo, aquí a nosotros sí. Y también tratamiento con fines de valoración energética, que ese sí lo hacemos muy, pero muy poquitico. O sea, tenemos simples investigaciones sobre la valoración energética y fuera de que tenemos simples partecitas acerca de la valoración energética, también tenemos muy pocas en cuanto a ella. Y lo otro es de que se tienen casos puntuales, más que todo en las zonas rurales, en el aprovechamiento de porcinazas y cosas así para poder trabajar. Posibilidades de aprovechamiento y comercialización. Pues también tengo que se va a aprovechar para ver cómo puedo comercializarlos. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. ¿Listo? O sea, cómo los voy a tratar y cómo va su disposición final. Entonces, esta es la definición de gestión de residuos sólidos. Y como está la definición de gestión de residuos sólidos, este semestre vamos a ver todo esto que vemos acá, menos esto. Esto no lo vemos porque esa parte de valoración energética la vemos el próximo semestre. También como algunos tratamientos y aprovechamientos. ¿Listo? Entonces, no, eso no, esos tres sí no los alcanzamos a ver. Pues, o sea, tendríamos que correr. Entonces, por eso es que la parte de valoración energética la doy ya al final de residuos peligrosos, como para que veamos de que todos los residuos, todos, o sea, en junio del próximo semestre, ustedes entenderán por qué todos los residuos sólidos son aprovechables. ¿Listo? Pero ahorita hablamos de Nora, entonces, pues, primero que todo, cualquier proyecto ambiental debe llevar esto, educación ambiental. ¿Listo? Debe llevar educación ambiental. Y la educación ambiental acá, pues es primordial hacerla con quién, hacerla con los niños, porque pues el tal es como llevarlos a ellos hacia la cultura del aprovechamiento y recuperación de los residuos y empezar a decirles de que los residuos sólidos no existen, que esos son materias primas que otras personas van a utilizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el caso de cuando uno tiene un hermanito menor. El hermanito menor, pues, para que tenga ropa nueva es muy berraco. ¿Por qué? Porque va a heredar la ropa de los más grandes. Pero esa ropa que yo estoy dejando para mi hermanito, yo no lo estoy dejando un residuo. O sea, ¿cómo le va a decir, va y lejos a basura? No. O ahí le dejo ese residuo. No. Ahí uno le dice, ve, aquí te dejo esta ropita guardada que está bien. Pero es algo de lo que yo algo me estoy deshaciendo, ¿sí me entendés? Entonces sería un residuo, no, en la casa no lo van a tratar como un residuo. O es como, por ejemplo, las mamás, por ejemplo, mi mamá, que puso, cuando hay una fiesta o algo, ¿qué es lo primero que dice? No me dañen la bolsa de los regalos, y eso guardan bolsas de regalo y bolsas de regalo. Para uno eso es basura, ¿cierto? Para ellas no. ¿Por qué? Porque ellas son recuperadoras impulsivas de bolsas de regalos. Entonces, por eso, ¿listo? Para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Vamos a ver entonces, vamos a ver cómo va a estar la materia. ¿Listo? Vamos a ver cómo está la materia. Entonces, la materia va a estar de la siguiente forma.
Primero, la generación. Entonces tenemos unas personas que se encargan de generar los residuos sólidos. ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Listo? De esa generación vamos a pasar hacia una separación. O sea, yo dependiendo de los residuos que esté generando, entonces voy a tener todo lo que tiene que ver con la separación. ¿Listo? Ay, espera un momentico, yo una cosita acá. Sergio, yo acordándome, tanto el rector como la secretaria general, ellos están en consejo directivo. Entonces, por eso es que nos dieron esa cita para poder. Y para que sepas, para que no vayas a perder, porque ellos van a estar ahí en ese consejo directivo. El consejo directivo es como el consejo, pero de toda la universidad, para que sepas. Listo, además. Entonces tenemos la generación. Y de esa generación entonces, dependiendo de lo que nosotros generamos, separamos. O sea que es una responsabilidad del generador realizar esa separación. ¿Listo? Separamos esos residuos y nosotros los separamos en nuestra casa. Entonces en nuestra casa el reciclaje está en un lado, los residuos que no vamos a aprovechar en otro, y pues si ojalá tuviéramos composteras para poder poner los otros ahí. Pero como no tenemos eso, entonces ahí sí, baila. Entonces toca entonces muchas veces ese orgánico que se podría aprovechar, pues estar ahí con la materia no aprovechable. Entonces los almacenamos. ¿Y dónde los almacenamos? En nuestra casa. Empecemos a mirar nuestra casa. En nuestra casa almacenamos ¿qué? Almacenamos simplemente en una caneca y en una serie de bolsitas. Entonces ahí ya separamos. Separamos y almacenamos. Y luego se lo presentamos. ¿Cómo se lo presentamos? Se lo presentamos a la empresa de servicios públicos domiciliarios. O sea que todo esto que yo tengo acá, toda esta parte, ¿es responsabilidad de quién? Es responsabilidad del generador. Muchos van a decir, pero ¿cómo así que la presentación es deber mío? Sabiendo de que me tienen que recoger. Sí, mijo, pero es que una cosa es la presentación y otra cosa es la recolección. A usted le deben de recoger. ¿Cuándo le deben de recoger? En los horarios establecidos por la empresa de servicios públicos. Entonces es su deber presentarlos de la forma que dice la empresa de servicios públicos en los horarios que ellos establecieron. ¿Quién? No, usted no, la empresa de servicios públicos. ¿Listo? Entonces yo ya presento los residuos sólidos. Eso quiere decir que de acá para acá, ¿esto es responsabilidad de quién? Esto es responsabilidad de la empresa de servicios públicos domiciliarios. ¿Listo? ¿Qué hace la empresa entonces? Aquí lo estoy presentando como si fuera un mundo perfecto, pero así no es. Entonces, ellos recogen y transportan. A todos nos recogen y nos transportan los residuos, o a la gran mayoría. Luego de que los recogen y los transportan, dependiendo de la clase de residuo sólido que yo presenté, esa recolección debe de ir ¿hacia dónde? Hacia una ECA. ¿Qué es una ECA? Los que ahí en el artículo número 2 nos nombran la ECA y nos dicen que la ECA es la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos. En esa ECA pueden salir una serie de residuos, una serie de rechazos que pueden ser transportados hacia un sitio de valoración energética o hacia el relleno sanitario. ¿Listo? También puede suceder que la recolección y transporte de los residuos se recojan y se transporten, por decir algo, yo vivo en Caldas, Antioquia, me recoge Interaseo, pero entonces Interaseo, para no irse hasta el sitio de disposición final, va a una estación de transferencia que queda en Sabaneta y allá pasan los carros, como les decía ahorita, de un carro más pequeño a un carro más grande. Y de la estación de transferencia se debería de ir
bien fuera hacia la ECA o hacia una parte de valoración energética, pero acá se va directamente hacia el sitio de disposición final, ¿cierto? O sucede lo que más pasa acá, que de la zona de recolección y transporte pasa directamente ¿a dónde? Se recogen, se transportan y se llevan directamente al sitio de disposición final. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos como el dibujito o la explicación acerca de esto. O sea, esto, pero acá. Con cada uno de los responsables, que es quién, el generador y la empresa de servicios públicos domiciliarios. Miremos algo. ¿Hay generación? Sí, mucha, demasiada. Por eso pongo esa carita feliz. Sí, hay. No es como feliz, pero bueno, pues debería ser carita triste, pero sí, pero bueno. ¿Por qué? Porque hay muchísima generación y cada día generamos mayor cantidad de residuos sólidos. Pero separamos muy pocos. Empiecen a hacer un análisis y ustedes empiecen a mirar si ustedes en su casa separan. Y si fuera de que ustedes en su casa separan, si las personas con las que ustedes conviven también separan. Eso es algo también para analizar. Bueno, yo estoy separando, pero mi familia está separando. Pensemos en eso. Mi familia separa. ¿Y por qué mi familia no separa? Si viven con un ingeniero ambiental. ¿Me entendés? Eso también nos debería dejar a nosotros como pensando hoy. Ah, no, pero es que yo vivo en una pieza alquilada, no importa. O sea, empiece usted también a decir, hey, empecemos a separar, miremos qué tal, para que para que empecemos a coger todos esa conciencia. O sea, si nosotros como ingenieros ambientales, o sea, nosotros somos ingenieros ambientales no solo en el trabajo, nosotros somos ingenieros ambientales de por vida. Y tenemos que tener eso en la cabeza. O sea, nosotros somos los encargados de la educación ambiental del planeta. Entonces tenemos que estar pendientes de eso todo el tiempo. ¿Eh? ¿Vos por qué estás tirando eso ahí sabiendo que lo podrías tirar acá y estar mejor gestionado? Y eso empieza, es mejor que le digan uno, este sí es cansón con la cantaleta de los residuos, ¿cierto? A que digan, vea, este ingeniero ambiental que no hace nada, pues, ¿sí me entendés? Entonces eso son cosas como que también podemos hacer nosotros como ingenieros ambientales por el planeta. ¿Me van a hablar? Profe, Hola, ¿cómo está? bien, gracias. Profe, yo tenía una duda. Lo que pasa es que yo Dime. siempre había pensado eso, pues como Sí. de la separación de los residuos en mi casa y al principio nosotros lo empezamos a hacer, pero debido al desconocimiento y eso que hasta hoy me vengo a enterar, yo siempre pues después como que, qué bobada separar sabiendo que todo eso va a llegar al relleno sanitario y no lo van a aprovechar. La verdad, yo tenía eso en mi cabeza de que igual así uno hiciera la separación, no sé, o sea, iba a llegar al mismo punto, iba a tener la misma disposición final, los residuos, por ejemplo, aprovechables o no aprovechables, entonces yo dejé de separar. Yo la verdad no sabía que la empresa pues prestadora del servicio hacía también es como esa clasificación allá. ¿Tú dónde vives, Marcela? Profe, yo vivo por Castilla. Listo. Bueno, entonces mira, eh, la comuna 7, 6, pues, ponemos en orden, la comuna 5, 6 y 7 tiene una empresa organizada de recuperadores, ¿cierto? Que es una de las más grandes que se tienen en las diferentes comunas de la ciudad. Y que se encargan de la recolección de los residuos reciclables, recuperables en toda la zona. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que uno ve solamente el paso del carro recolector. Pero cuando ve uno el paso del carro recolector, los primeros que pasan son los recuperadores. Y los recuperadores, si uno les separa todo, no tienen que abrir la bolsa y también es una labor social, porque es que esa gente abriendo bolsas para mirar qué es lo que hay, ellos llegan y se llevan simplemente el material reciclable y ya pasa el carro recolector y el carro recolector se lleva eso. Así es como operan. Y el trabajo que pues ellos hacen parte de Recicladores de Antioquia y es una empresa muy bonita porque es solamente de madres comunitarias. O sea, madres cabezas de hogar de escasos recursos que subsisten
y que le dan el trabajo a sus familias a partir de ello. Fuera de eso, pues hay otras empresas, porque por ejemplo, no sé en qué parte de Castilla vives, pero por ejemplo el Boulevard de la 68 genera gran cantidad de material recuperable, porque se generan gran cantidad de vidrio y de latas, dado que es una zona rosa. Entonces también se tienen planes con eso. Entonces la cosa no es, pues tú te me adelantaste con lo que iba a decir, de que mucha gente no hace eso por lo que tú estás diciendo. Dice, pero si todo eso se va junto, va a haber un momento en que todo no se va a ir junto, ¿cierto? Que todo no se va a ir juntos. Esperen y verás, yo veo por acá, pues eso también es por falta de políticas y de conciencias acá en nuestro país. Voy a mostrar unas fotos que tomé en estos días, que estaba haciendo una visita en otro lado. Y yo siempre que salgo por ahí, me dicen, oíste, o sea, que le estás tomando fotos. Y yo no, a los carros recolectores, dicen, no, es que este basurólogo, si no. Pero es porque yo, pues, lo mío es la basurita. Entonces, miren, por ejemplo, este carro recolector. Miren este carro recolector que me encontré. Miren que tiene dos compartimientos. Entonces, un compartimiento es para el material reciclable y otro para el material que va para el relleno sanitario. Entonces, si uno ya le separa eso, entonces ya la empresa recolectora se encarga de hacer cada uno de ellos. Claro, pues que aquí estaban haciendo como una parte de barrido cuando los encontré, ¿cierto? Entonces, miren que ya ellos ahí tienen ya completamente separado estos diferentes residuos. Profe, ¿Qué hubo? ¿y eso dónde es? Esto es en Ciudad de México. Es en Ah, Ciudad de México. O sea, no les estoy hablando ni de Europa ni de nada. O sea, allí en México. O sea, nosotros, a mí me invitaron una vez en empresas varias, pues como en el Consejo de Medellín, a hablar acerca de esto, que qué pensaba de los nuevos carros, que no sé qué, y yo, que perdimos el tiempo, perdimos la plata comprando nuevos carros, porque lo que teníamos que hacer era comprar carros como este, carros con 2 o 3 compartimientos, de forma tal de que se puedan tener diferentes recolecciones dentro de cada uno de ellos. Y entonces mira que así ya las personas pueden coger conciencia y dicen, no es que este carro viene, uno es para tal clase de residuo y el otro para tal clase de residuo. ¿Qué es lo que sucede acá? Que no sé, pues, que de todas maneras tenemos a los recuperadores y el tal es que el recuperador no empiece a pelear con la empresa de servicios públicos. Pero ¿qué es lo que dice la norma que les estaba mostrando ahorita acerca de los recuperadores? De que todos estos recuperadores tienen que estar afiliados a la empresa de servicios públicos domiciliarios para que ellos les paguen. Entonces mira que esto es una forma grande y bonita de incentivar el reciclaje, pues la separación con las personas. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos por acá con todo esto. Entonces tenemos las estaciones de transferencia, recolección y transporte, secas. Bueno. ECAS, pues las ECAS es lo que conocemos como las que, pues, o sea, como les decía, estaciones de clasificación y aprovechamiento, pues, o plantas de reciclaje, sino que ya se denominan de esta forma por parte de la norma. Y la cosa es de que realmente, pues, no, pues, son muy pocas las que se tienen y en qué estado se encuentran. Por ejemplo, esto es una ECA de un municipio y no debería estar así esa ECA, o sea, debería estar completamente organizada. Estación de transferencia, no tenemos una sola. Se dice que se tiene que tener una estación de transferencia por cada 1.000.000 de habitantes. En el Valle de Aburrá somos 4 millones de habitantes y solamente tenemos una. Valoración energética, pues lo que les decía, no tenemos valoración energética a gran escala. Y disposición final sí tenemos. El problema es de qué forma estamos haciendo esas disposiciones finales. ¿Qué se espera entonces de una buena gestión de los residuos sólidos? Prevenir la generación. O sea, que la cantidad de residuos sólidos que se esté generando cada vez sea menor. Si no los puedo prevenir, entonces empecemos a pensar de qué forma podemos reutilizar esos diferentes residuos, ¿cierto?
Y si no, entonces, si no se pudieron reutilizar dentro de nuestra casa, pensemos en el reciclaje. Esa parte que no se pudo reciclar, entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Hacerle valoración energética. Pues está así W2C, pues por sus siglas en inglés, que no me alcanza ahí valoración energética, entonces por eso. Pero, en caso tal, ya que lo mínimo, o sea, ya después a lo último, ¿qué pase con ellos? Llevarlos a disposición final. El problema es que en Latinoamérica este ciclo es al revés. ¿Listo? Este ciclo es al revés. ¿Y cómo así que al revés? Sí, o sea, en vez de prevenir y reutilizar y hacer reciclaje, todo se va para disposición final. O sea que prácticamente todo pasa de acá hacia acá. Ese es el problema más grande que tenemos. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos acá. No sé si tienen alguna duda, pregunta, ¿no? Bueno. Por otro lado, entonces, no sé qué tengo en este ojón, pero bueno. Bueno. Por otro lado, entonces, empecemos con esta primera parte, que sería entonces dentro de la gestión, la generación de residuos. Entonces, ¿qué es la generación de residuos? La acción de producir sustancias. ¿Y por qué producimos tanto? Porque nosotros los humanos nos hacíamos la necesidad de consumir, sino que seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y ese consumo, entonces, nos lleva a una mayor generación. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que porque hay una alta generación de residuos sólidos, porque tenemos mayor población. ¿Y eso qué tiene que ver? Que a mayor población, hay una mayor producción de residuos sólidos. ¿Listo? Si yo genero 0.5 kilogramos, ¿cierto? Si un habitante genera 0.5 kilogramos al día, ¿cierto? Eso me quiere decir que una persona genera 0.5. Pero si yo ya tengo 2 habitantes en una casa, entonces ¿ya cuánto estarían generando? No estarían generando los mismos 0.5 kilogramos, no, porque un solo habitante genera 0.5. ¿Ya cuánto estarían generando entonces? 1 kilogramo al día. Y como la población va en crecimiento, no en decrecimiento, entonces obviamente la cantidad de residuos sólidos que se va a tener es más. ¿Por qué? Porque la población siempre va a ser más. Y al ser mayor la población, va a ser mayor la generación de los residuos. ¿Listo? Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que tenemos. Otra que tenemos. A mayor desarrollo económico y tecnológico, mayor producción de residuos por persona. ¿Cómo así? Si un país es más desarrollado que otro, se supone que ese país va a generar mayor cantidad de residuos sólidos. Miremos, ¿quiénes tienen mayor desarrollo económico y tecnológico? O sea, que tienen más plata que nosotros. Estados Unidos, Alemania, Holanda. Y aquí tenemos a Colombia. ¿Qué pasa con Colombia? Un colombiano promedio está generando 226.3 kilogramos de residuos sólidos al año. ¿Cómo son los gringos? Claro, pues que los gringos sí consumen muchísimo más. Con respecto a nosotros, porque pues, por ejemplo, pues Alemania tiene como mayor tecnología, Holanda, pues, no que Holanda es muy cauto en la generación de residuos sólidos. Pero, por ejemplo, entre Estados Unidos, pues Alemania y Holanda, obviamente ellos tienen
un mayor poder adquisitivo y desarrollo económico que nosotros. Entonces miremos, un gringo genera aproximadamente 3 veces lo que nosotros, ¿cierto? Más de 3 veces lo que nosotros generamos, el alemán 2.5, 2 punto algo, los holandeses 2 veces más. Se dice no, pues las cosas son pues reales, que los brasileros, pues Brasil tiene un mayor, pues tiene una mayor generación, pues tiene un mayor poder adquisitivo que nosotros, ¿cierto? Entonces, debido a eso, pues miren que tiene una mayor generación de residuos que nosotros. Ellos están en 383, nosotros en 226. Pues el desarrollo de Ecuador y Colombia pues es prácticamente el mismo, entonces sí tienen como partes muy similares. Pero miremos, también hice un marco comparativo con el Congo, con las zonas africanas. Si nos vamos para África, pues esta zona de África no tiene el mismo desarrollo económico y tecnológico que nosotros y por ende la cantidad de kilogramos que generan es inferior. El poder adquisitivo. Mientras más poder adquisitivo tenga una persona, mayor va a ser la producción de residuos sólidos que va a tener. Miremoslo con un ejemplo. Datos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Medellín. Entonces, en Medellín tenemos los 6 estratos socioeconómicos. En los PEJIS que ustedes van a revisar, no van a encontrar los 6 estratos, ¿cierto? Socioeconómico, porque pues la mayoría de estratos socioeconómicos en los municipios al máximo llega a 4. Pues en la zona urbana, en zonas rurales, sí se encuentran pues mansiones y unas fincotas y las berracas. Entonces miremos cómo es la generación de residuos sólidos del estrato 1 con respecto al estrato 6. Es mayor la generación en el estrato 1, es menor la generación de residuos sólidos por día. Una persona por día en el estrato 1 genera aproximadamente 0.32 kilogramos, mientras que en el estrato número 6 en Medellín está en 0.69, ¿cierto? O sea que más del doble. Aquí hay pues sí como una diferencia entre el estrato 1 y el estrato 2, el estrato 2 de inferior, pero miren que siempre pues la parte es como el crecimiento. Miremos dónde come el estrato 1, o sea, o dónde merca el estrato 1, dónde merca el estrato 6. Miremos cómo es la parte social del estrato 1 con respecto al estrato 6. Entonces, todo eso conlleva a que exista una mayor generación de residuos. ¿Listo? Nos conllevaría cada uno de ellos. Diferencia de producción por ciudades. En Colombia se tiene una estratificación de ciudades, así como se tiene la estratificación socioeconómica, también se tiene una estratificación para todo lo que tiene que ver con la parte de saneamiento básico, ¿cierto? O sea, esto no es solamente para la parte de residuos sólidos, sino también para la parte de potabilización y para la parte de vertimientos. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de complejidad que tenga un municipio, el nivel de complejidad es el número de habitantes por la cantidad de plata que tiene el municipio. Entonces, hay municipios de nivel de complejidad bajo, medio alto y alto. Entonces, por ejemplo, un municipio de nivel de complejidad bajo tiene una mayor generación de residuos sólidos por persona que uno de nivel alto. Pues no es el mismo consumo de los habitantes de un municipio como Vigía del Fuerte o Murindó con respecto a los habitantes de Medellín. Entonces, esas diferencias son altamente significativas. Por eso también se tiene esas diferencias de producción por ciudades. Y para terminar, el día de hoy, miremos también otras apartes que influyen en los residuos sólidos. ¿Qué influye? La cultura de usar y tirar.
uso y tiro, uso y tiro. Y no pienso en de qué forma puedo reusar lo que iba a tirar. La moda, el estar cambiando de ropas, el estar cambiando de estilos de vida simplemente por la moda es algo pues, muy respetable, pues, pero pues realmente no. Esos cambios implican un cambio de closet, un cambio de varias cosas, simplemente porque hubo un cambio en la moda. La poca durabilidad y reparabilidad de los productos. Un aparato eléctrico electrónico se daña en este momento y es más caro arreglarlo que comprar uno nuevo. Entonces eso también implica esa parte. El modo de vida, pues, todos vivimos de formas diferentes. Pues, yo trato de generar la menor cantidad de residuos sólidos posible, aunque trabajo con ellos, pero pues trato de ver que no, pues, por ejemplo, cosas tan sencillas. Uno ir a un restaurante y no abrir un pitillo. Pues eso inmediatamente implica de que ese pitillo lo va a abrir otra persona posteriormente. O sea, vos ya no lo utilizaste, o que te digan desde el principio, antes de que te traigan, por ejemplo, pido un jugo de mandarina, no me traiga pitillo, gracias, ¿cierto? Porque por más que digan, no, es que son pitillos biodegradables, ese pitillo viene dentro de un papel y ese papel de todas maneras no lo van a, pues, ¿quién me asegura que sí le van a dar la buena gestión a ese pitillo? Entonces, pues yo por eso digo, no, sin pitillo, gracias, y ya. O cuando voy a otras partes, no me des bolsa, dale tranquilo, pues, ¿me entiendes? Son diferentes, ese modo de vida que vos tenés te va a llevar a eso. La época del año, hay mayor consumo en épocas de verano que en épocas de invierno, obvio, hay mayor cantidad de calor. Vamos a empezar a partir de este fin de semana, a partir de hoy, porque hoy es Día de la Independencia de Antioquia, 11 de agosto, a tener un mayor consumo en la ciudad. Son las épocas donde hay una mayor generación de residuos sólidos. ¿Y por qué? Porque tenemos Feria de las Flores. Y esa Feria de las Flores también lleva implícito un movimiento poblacional. O también lo que va a pasar en el suroeste, o está sucediendo en el suroeste en este momento. Hay un movimiento poblacional grande hacia allá porque hay cultivo de café, entonces se necesitan recolectores. Pero también hubo un movimiento poblacional en Buriticá porque encontraron una mina de oro. Entonces cada una de esas cosas lleva hacia esos movimientos. El clima, como se los decía, que tiene que ver con la época del año, pues si vamos a eso, pues entonces si estamos hablando de verano y de invierno, pues no vas a consumir lo mismo en Tunja que en Cartagena, ¿cierto? Va a ser mayor el consumo de ciertas bebidas hidratantes en Cartagena que en Tunja. El grado de urbanización y el tamaño de las ciudades, pues las ciudades cada vez son más grandes, no son más pequeñas. Esas ciudades están creciendo y creciendo y creciendo y eso ha conllevado a que en unos solos puntos haya una mayor generación de residuos sólidos. Y por último, el tipo de tecnologías para tratar los residuos. Si no tenemos tecnología, estamos jodidos, pero eso no quiere decir que nos sentemos a llorar, a decir que porque no hay tecnología no lo podamos hacer. Tenemos que buscar nosotros como ingenieros ambientales la solución. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Nos queda entonces empezar a mirar bien el PEMIRS y el PEGIRS. Se van a sentar y lo van a mirar y van a rescatar de ahí cómo está la generación de los residuos sólidos en el municipio o en el generador que tienen. Y ya la próxima clase empezamos con la caracterización de residuos sólidos para ver si en la cuarta semana arrancamos con el laboratorio número 1. ¿Listo? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Profe, buenos días. Hola. Qué pena, le robo un minutico. Es que la semana pasada yo no pude asistir a ninguna clase, entonces apenas estoy como entrando en contexto con todo y me desatrasé y me dicen que tenemos que armar como unas parejas para los trabajos. De pronto de este grupo hay alguien o ya me puedo unir con alguien de otro grupo. Ah, sí, claro. O sea, mira, te envío por acá por WhatsApp
A mí justo me compartieron ahorita el link de WhatsApp y me uní, pero quería preguntar primero si de pronto de Listo, este perfecto. mismo grupo había alguien. Este es tu teléfono, Creo que- 320-645, me imagino, ¿cierto? Sí. Sí, correcto. Listo, no, ya pues con tus compañeros, si quieres por acá, por el grupo de WhatsApp, para ver quién tiene, pues porque si hay personas que están trabajando individual. Si no, te tocaría Ok. individual. Y no hay problema con eso. No, sí, pues sería individual o en parejas. Listo, profe. Listo, Juan, ya le dale. escribo entonces. Gracias, profe.